La primera entrevista del día, los temas de actualidad, tratados con la frontalidad e imparcialidad de Marco Aro. Diálogo por TV Color, nuestra tele. Amigos televidentes, muy buenos días. Una vez más, gracias por acompañarnos en este espacio del diálogo. Las obras que se ejecutan en la Tacunga mantienen dividida la opinión pública. Unos que miran con buenos ojos que por fin en la Tacunga se empiezan a invertir recursos para darle algunas obras que venían reclamando desde hace rato, otras obras que no venían reclamando pero que se están ejecutando, y también gente que ve con sospecha, por decirlo menos, cómo en estos últimos meses hay una verdadera ebullición de obras aquí en la ciudad, y se preguntan pues a qué se debe esto. Y también dentro de ese grupo de personas que cuestionan la realización de estas obras están algunos colectivos ciudadanos. El día de hoy tenemos la presencia del economista Raúl Arias, quien representa pues a uno de esos grupos y que ha estado permanentemente expresando sus inquietudes, inclusive se llegó a instancias judiciales para cuestionar el por qué y cómo se están haciendo esas obras. Damos entonces la bienvenida, economista, muy buenos días. Bueno, las obras siguen avanzando, las voces disidentes, por ponerles un nombre, como que no tienen el eco necesario, pero estos colectivos siguen trabajando, siguen haciendo sus cuestionamientos. Muy bienvenido, buenos días. Sí, buenos días, distinguidos televidentes. Efectivamente, la obra sigue avanzando, ¿sí? Y quiero dar a conocer de que nosotros ya pedimos una reunión, que participara en la sesión de la Comisión de Centro Histórico, hace 2 sesiones atrás, ¿no? Pero coincide que el día que pedimos que nos reciban en la Comisión de Centro Histórico, no dan quórum. Luego de eso, a la siguiente quincena, que pedimos que nos reciban en la Comisión de Centro Histórico, no se reunieron el viernes, se reunieron el jueves. Nos enteramos a las 10:30, 10:50 de la mañana del día jueves de que se ha reunido la Comisión de Centro Histórico. Nos vamos al GAD municipal y cuando nos permiten entrar nos dicen entren, pero verán que ya se acabó la sesión. Bueno, ¿cuál es la consecuencia? Claro. Sí, ¿cuál es la consecuencia fáctica, la consecuencia de los hechos de que no hayamos podido participar en estas reuniones de Centro Histórico? Obviamente la obra sigue, va a seguir la obra. Esa es la consecuencia fáctica. Pero ¿qué es lo que nosotros reclamamos de la Comisión de Centro Histórico? ¿Y por qué pedimos esa reunión? Es porque mucho se ha hablado del debido proceso, pero nosotros reclamamos también de la debida operación probatoria. Es conocido por la ciudadanía que dentro de los beneficiarios del proyecto se habla de que son 80 familias. ¿Nos referimos a qué obra? Al proyecto de San Francisco. Sí, por ejemplo, en el proyecto de San Francisco. Para ejemplificar. Sí, para ejemplificar. Ya. ¿Cuáles son esas 80 familias? ¿Cuál es la fuente de información? ¿Cuál es el medio probatorio de que van a ser beneficiadas esas 80 familias? Eso es lo que nosotros reclamamos que nos expliquen pues la Comisión de Centro Histórico. ¿Y cuál es el beneficio? ¿Y cómo van a ser beneficiados? ¿Cuándo van a ser beneficiados? ¿Quiénes son los beneficiados? Porque hasta ahora no les conocemos a esas 80 familias. Entonces, si es que no se demuestra, podría darse el caso de que estemos simplemente ante una verdad gramatical, una configuración semántica bien estructurada, pero que no corresponde a la realidad. Eso es lo que queremos que nos aclaren. Entre otras cosas que queremos que nos aclaren es cuáles son las metas que persigue este proyecto. Porque según la Constitución y según la misma ordenanza para la elaboración del presupuesto participativo, en el artículo 7 hace mención de que todo proyecto debe tener metas. Todo programa o proyecto financiado con recursos del gobierno municipal del Cantón La Tacunga tendrá objetivos, metas y plazos. ¿Cuáles son las metas? No sabemos cuáles son las metas. O sea, ¿qué mismo persiguen? No se sabe, ¿no? Si es que no se cumple con lo que dice la ordenanza del mismo GAD municipal,
Asimismo, en el artículo 297 de la Constitución, para que no se les olvide a los señores de los GAD municipal, dice: todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo. Artículo 97 de la Constitución, norma expresa a nivel nacional. ¿Qué es lo que no hay aquí? Metas. No hay metas. Ni objetivos. Ni objetivos. Claro, no hay objetivos claros. Pero si es que no hay metas, entonces no podemos hacer una gestión de proyectos. ¿Cómo hago la gestión de proyectos? Es imposible, no se puede hacer, es una locura querer hacer una gestión de proyectos cuando no hay metas y no hay indicadores. Es una barbaridad, es una aberración al conocimiento científico. Economista, pero los reclamos planteados en su momento por el tema de la falta de participación ciudadana en los proyectos, ¿no? Ya fue inclusive judicializado y las instancias judiciales le dieron la razón al municipio de La Tacunga. ¿Ustedes insisten en eso? Sí, nosotros insistimos. ¿Por qué? Nosotros creemos que las decisiones de la Corte, que las sentencias deben ser respetadas y tienen que ser acatadas, ¿sí? Eso no implica de que no podamos hacer una crítica. Estas son las reuniones de socialización que se dieron en el GAD municipal. Estas son las sesiones, las reuniones, las asambleas, ¿no? El artículo 95 es sumamente claro, es participación protagónica en la toma de decisiones. Si es que es protagónica, se entiende que los ciudadanos somos los protagonistas, que nosotros somos una especie de priostes, una especie de padrinos, por así decirlo. Entonces, para cuidar este bien jurídico, este artículo 95 de participación ciudadana de manera protagónica, en la ordenanza nos encontramos que en el artículo 20 de la ordenanza de participación ciudadana dice que en las asambleas se elegirá un presidente o presidenta de la asamblea cantonal. Luego en el artículo 48 dice: una vez conocido el informe presentado por el alcalde, el presidente de la asamblea abrirá el debate en el cual se pronunciarán respecto a la pertinencia o no de las obras. Entonces, ahí es cuando es una participación protagónica en la toma de decisiones. Yo pregunto, en las dos actas que presentó el GAD municipal, en ningún momento el presidente de la asamblea abrió el debate. Y tampoco se tomó una decisión cabal de por dónde iban a ir las veredas, cómo iban a ser las veredas. Pero me imagino que estos elementos sí consideró la Corte. Bueno, eso habría que preguntarle a los Claro, jueces, el dictamen final es de que sí se cumplió y de que no tiene razón el pedido que formulan los colectivos ciudadanos. Sí, exactamente, ¿no? Y yo creo que aquí sería pertinente abrir un debate, un foro respecto a este artículo, porque en las dos actas que presentó el GAD municipal en la primera instancia, en ningún momento nosotros los ciudadanos tomamos el control de la asamblea, ni tampoco se decidió sobre estos proyectos. Ahora, muy importante, sin embargo, es una formalidad. Ahora, quizás en lo de fondo, ¿no? La real utilidad, por ejemplo, de la obra que se hace en el Parque San Francisco. Para terminar un poquito este tema, ¿no? Hay criterios de priorización de inversiones, ¿no? Claro. Una vez que se decidió la obra en estas asambleas, hay un Consejo Cantonal por la Equidad. Él emite un informe y con ese informe se puede ya viabilizar la obra, pero no ha presentado ese informe. Entonces, como quien dice, se ha cumplido parcialmente nomás la ordenanza, no se ha cumplido toda la ordenanza. Entonces, ahí habría que preguntarles y hacer un debate respecto a en qué mismo consiste, ¿no? Claro. Ahora, contésteme lo que le pregunto. Ahora, la utilidad de la obra. A ver, el Parque de San Francisco. ¿Qué le hacía falta al Parque de San Francisco? Mira, ¿Qué problema presentaba? Como para que haciendo una obra se solucione ese problema. Ya. Primeramente, habría que priorizar el agua potable. Son tuberías de asbesto y eso es cancerígeno. Eso es gravísimo. No cambiaron la tubería de asbesto, por favor. O sea, ni siquiera a animales domésticos o de crianza podemos darles una tubería de asbesto. Eso hay que cambiar. Por otro lado, el sistema de alcantarillado. Hay dos sistemas, hay dos vías.
Un sistema que recoge las aguas de los hogares, las aguas servidas, y el otro encaminado a recoger el agua lluvia. Claro. Por eso es que cuando llueve fuerte, más o menos a la altura de la 2 de mayo, en toda la 2 que de eso mayo... no existe porque es un solo sistema. Es un solo sistema, ¿no? Claro. Salen las aguas Es decir, servidas. en resumen, no hay que poner piedras, poner cemento, cuando en algún momento, y de manera urgente casi, habrá que levantar nuevamente eso para poder construir o para poder modificar esas obras a las que usted se refiere. Sí. Conducción de agua potable y alcantarillado. Exactamente, porque nosotros conversamos con el constructor un momento, ¿no? Y nos decía que él tiene que hacer una base muy sólida, Claro. que más o menos pueda soportar el peso de una volqueta cargada con piedra, cargada con arena, tiene Claro. que tener esa tolerancia, ¿no? Entonces, si es que hace una buena capa y si es que por ahí abajo pasan tuberías de agua potable o alcantarillado, imagínense romper semejante capa robusta que tiene que hacer el contratista. Claro. Bueno, maquinaria y eso sí existe, pero eso incrementa los costos también. Y el ruido, la vibración Así que es. va a causar eso. Permítame irnos a la pausa y luego vamos a continuar con este tema. Sí. ¿Sufre de problemas vasculares? Centro Ecoláser de Varices y Úlceras. El doctor Juan Benalcázar Freire, formado en los mejores centros vasculares de América y Europa. Diagnosticamos con métodos de última generación, como el equipo Doppler bidireccional computarizado, además del ecodoppler color vascular, para establecer la presencia o ausencia de trombos. Tratamiento efectivo de las varices mediante la cirugía láser, que no requiere de hospitalización. Y la bomba de compresión neumática para el dolor e hinchazón de las piernas. Dígale adiós a las varices y úlceras. Visítenos ahora en La Tacunga. Atención los días sábados previa cita. Emergencia 24 horas. Con la creación de nuevos centros de capacitación, mejoramiento de nuestras vías urbanas, adoquinado en el centro occidental, seguimos dotando de obras de calidad a nuestra población. Toda la comunidad está complacida por esta obra que se está realizando de parte del municipal de Cantón Saxilí. La obra va a ser de primera magnitud, en beneficio no solamente de la comunidad donde que habitamos aquí, todos los vecinos, sino de todo el Cantón Saxilí y de los que nos visitan a nuestra querida parroquia Chantilly. Nuestro compromiso con los aquisilenses se construye día a día. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural del Cantón Saquicilí. Administración 2014-2019. Ingeniería Eléctrica Garzón y Jacome Compañía Limitada, una empresa constituida que viene brindando el servicio técnico eléctrico en los diferentes sectores, así como a las distintas empresas eléctricas del centro del país, planificando, diseñando, construyendo y fiscalizando proyectos eléctricos en medio y bajo voltaje. Ingeniería Eléctrica Garzón y Jacome Compañía Limitada abre sus puertas ahora en la ciudad de La Tacunga en su nuevo y amplio edificio, así como sus amplios parqueaderos, incluyendo la venta y distribución de material eléctrico para medio y bajo voltaje, para el sector industrial y residencial. Ingeniería Eléctrica Garzón y Jacome Compañía Limitada. Pensando en nuestros clientes, descentralizamos el centro de la ciudad y nos ubicamos en la avenida 1 de Abril y Unidad Nacional, frente a Cooperativa Andina, entrada a la Feria de Autos. Por inauguración, obtenga un 5% de descuento en todos sus productos. Continuamos en este espacio del diálogo. Nos acompaña el economista Raúl Arias, representante de un colectivo ciudadano que está cuestionando algunas de las obras que se ejecutan en la ciudad. Habíamos hablado ya, para continuar luego, de la utilidad que tendría, ¿no?, esta obra. Se habla de la construcción de un bulevar, no sé pues cuál era la dificultad que tenía ese sector. Y luego también el otro tema, que no estamos hablando de cualquier sitio de la ciudad, estamos hablando precisamente del denominado centro histórico. ¿En qué medida se está tomando en cuenta este factor tan importante, a no ser que ya haya perdido la importancia que en algún momento pues siempre se ha tratado de dar a esta característica? Sí.
En el mismo documento del GAD municipal, en el mismo documento, menciona acerca de los bulevares y dice que hay bulevares, por ejemplo, en la avenida Naciones Unidas, la avenida de los Chiris, en Quito, pero eso no es centro histórico, eso es un Quito moderno. Entonces, si es que el centro histórico va hasta la Casa de Artes y Oficios, o SEMAI, o la ESPE, entonces hasta ahí llega el centro histórico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tener indicadores, hay que tener metas, hay que hacer una predicción y evaluación de impactos en el medio cultural, histórico. ¿Cuál es la predicción? ¿Dónde están esos indicadores? ¿Dónde están esas variables? ¿Cómo trabajaron? ¿Qué es lo que quieren hacer? No se entiende. No se entiende por qué, porque no hay beneficiarios del proyecto. No se entiende por qué, porque no hay indicadores. No se entiende por qué, porque no hay metas. No se entiende porque no hay un estudio de oferta y demanda de parqueaderos, que es gravísimo. No hay un estudio de impacto socioeconómico, no hay un estudio de impacto en el tránsito y movilidad. O sea, no se entiende, no se sabe qué mismo es lo que quieren. Entonces, no sabemos la verdad. Ahora, No se ante sabe. una ruptura de las instancias de diálogo economista, ¿no se ha vuelto ya este asunto ya una especie de enemistad pública entre este colectivo ciudadano y el alcalde? Nosotros siempre hemos querido más bien colaborar con la alcaldía, indicándole, estamos con estos documentos, hemos hecho una investigación para que las cosas le vayan bien. Si es que le va bien al alcalde, a nosotros también nos va bien como comerciantes. Si la ciudad crece económicamente, socialmente, a los comerciantes también nos va bien, a los moradores del sector nos va bien, a todos los proveedores, a todo el sistema económico nos va bien. Por eso nosotros estamos haciendo esta investigación. Pero está roto definitivamente el diálogo. No es tan roto, lo que nosotros notamos es una posición de que se quiere seguir en el mismo error. Entonces, ya sabemos que hay errores, ya sabemos que no hay esas familias, no hay esos indicadores, no hay metas, nada de eso, pero hay que corregir. Lo que queremos nosotros es, en una reunión de la Comisión del Centro Histórico, sentarnos y hacer una evaluación de este proyecto, para que las cosas salgan bien, para ver qué parámetros de evaluación en el impacto cultural e histórico hicieron en San Francisco. Saber si es que San Francisco es un legado de un Quito moderno como las Naciones Unidas, o saber si es que es un legado de los españoles, como dice el documento, o fue un legado de la época colonial, republicana, etcétera, etcétera. Pues saber cómo lo hicieron. Tal es el caso que, andando un poquito más en detalles, por ejemplo, en el sector El Salto, lo lógico era, probablemente, según estas matrices que nosotros elaboramos, rescatando el entorno cultural e histórico, ¿no?, es el sector El Salto o El Brinco, porque saltaba, brincaba, llegaba a un barrio caliente. Así ¿no? se refiere Así en la se parte refiere a la histórica. historia, ¿no? Entonces, esos valores habían que rescatarlos según la matriz que nosotros hicimos. Pero hacer un monumento a la Virgen que está adentro de la iglesia mismo, para que la gente sepa que la Virgen está adentro, como que no hay mucha coherencia. Sí. Ahora, algo que mucha gente cuestiona y dice, ¿cómo hasta el año anterior, ¿no?, al interior del mismo Consejo, se decía que la ejecución presupuestaria no llegaba, me parece que hasta el mes de agosto, por ahí, no llegaba ni al 35% del uso de los recursos del presupuesto? Pero resulta que ahora, pues para este último año de gestión, con las obras de arrastre y todo eso, hay una verdadera ebullición, una eclosión de obras. ¿Hay algún cálculo político detrás de esto? O por lo menos la sospecha de que hay un cálculo político. O sea, ese podría ser un riesgo de que si es que se pensó en hacer todo en un solo año, pensando en obtener réditos políticos, más bien los resultados van a ser contraproducentes. Una ciudad caotizada. Tenemos ya problemas graves en San Felipe con los moradores de alrededor de la obra. Esos negocios están sin vender, casi un año sin ventas. Lo mismo en el sector del Laqui, ya están entrando en ansiedad, en la avenida Atahualpa, están entrando en ansiedad por no vender, y hay que cumplir con los proveedores, hay que cumplir con los arriendos, ya se va generando un temor en la sociedad.
Claro. Y un temor bien fundado Ya porque se las anuncia obras... la intervención en la avenida Amazonas. Eso más la avenida Amazonas. Y hay ese temor de que el ciclo normal de la economía, el ciclo que debe ser fluido e ininterrumpido, se va a romper. Y eso es gravísimo para una sociedad que todavía no nos hemos recuperado de la crisis del 15 de agosto, cuando se dio esta falsa alarma de la activación del volcán Cotopaxi. Ahora, y precisamente usted toca el tema y lo estábamos comentando antes de entrar a la entrevista, ¿no? Ya van a cumplirse, en un mes más se cumplen 3 años del famoso 15 de agosto en que erupcionaba el Cotopaxi, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con el sector de la construcción? ¿No? Porque hasta el año anterior se hablaba de más de 1000 pedidos que estaban reposando en planificación sobre los permisos de construcción. Ahora ya deben estar, si quieren, los 1200, nos imaginamos. ¿Qué pasa? Porque esa ordenanza de uso de suelo no sale, no termina de salir para que la gente sepa dónde puede construir y dónde no puede construir. Bueno, en este caso hay compradores y vendedores de buena fe en una zona de riesgos que no lo sabían. Ya nosotros hemos manifestado públicamente que esa es una de las prioridades que debe solucionar el GAD municipal. No solamente por el problema financiero que están atravesando las familias que viven en ese sector, sino por el drama social que se está viviendo. Saber que tienen propiedades y no pueden vender, no pueden alquilar, o si es que alquilan, en vez de que les paguen unos 100, 120 dólares, quieren pagarles 20, 40, 50 dólares. Y Es no una se puede pena terrible. construir. Se hablaba de alrededor de 60 millones de dólares que han quedado represados por no poder precisamente activar el tema de la construcción. Precisamente, ahí hay un daño causado. Un daño causado porque hubieron compradores de buena fe, tenían derecho a un hábitat seguro, tenían derecho a una seguridad jurídica. El Estado no puso ninguna prohibición para que compren o para que vendan en su debido momento, y ese daño causado debe ser reparado. Entonces ¿Quién va a reparar ¿Quién va a reparar eso? Yo creo que ya definitivamente esto es irreparable. Bueno, habría forma de hacer una reparación, habría que cambiar el COTAD, pero hay medidas alternativas. No, pero ya han pasado 3 años, economista. Sí, ha pasado mucho 3 tiempo. años. Pero medidas compensatorias hay infinidad. Por ejemplo, hay asegurar los bienes, hacer un descuento de los pagos prediales para asegurar los bienes que estén en mayor riesgo. Habría una medida compensatoria de compensar en otra localidad, por decir cerca a la E35, compensar a las familias que están siendo más afectadas. Pero ese proyecto no una existe. avenida, sí, hay un abanico inmenso Por eso, de pero, posibilidades. pero no existe ese proyecto, esa Así es. posibilidad. Así es, los concejales tendrían que legislar al respecto, ¿no? Bueno, finalmente, y ya para concluir, este colectivo que está haciendo estas observaciones, estas obras, ¿va a continuar trabajando o definitivamente pues van a colgar ya los brazos? No, nosotros no vamos a colgar los guantes. Nosotros más bien estamos esperando que le den respuesta al oficio que envió el asambleísta Carrión, que lo tengo aquí. Esto ya está en Quito, todas estas observaciones hemos llevado a la ciudad de Quito. Es un oficio. ¿A qué instancia? Está en la Asamblea Nacional. Está en la Asamblea Nacional. Esto fue enviado el 26 de junio. Estamos a espera de que el municipio le entregue esta información a la Asamblea Nacional, al asambleísta César Carrión, para nosotros ya continuar con las siguientes acciones que serán comunicadas oportunamente, pero esto no puede quedarse ahí, porque no se puede romper un orden constitucional. Una aclaración finalísima. Ustedes se oponen al adelanto de la ciudad. Bueno, nosotros más bien queremos el progreso de la ciudad, pero que se dé planificadamente, que tengamos por lo menos un poquito de seguridad de que la economía va a fluir, de que va a haber seguridad. Uno de los problemas graves que nosotros notamos es la falta de institucionalidad. Institucionalidad es la capacidad de cumplir las normas, de organizarnos como sociedad con leyes, pero si es que no cumplen las normas, no se cumplen las leyes, no tenemos posibilidad ni de desarrollo social, ni de desarrollo en el sector turístico, ni de crecimiento económico. Entonces, si es que no hay estas bases bien definidas, no tenemos ninguna posibilidad de desarrollo como sociedad. Entonces, nosotros queremos sí el adelanto de la ciudad,
pero que sea bien planificado, muy consciente y que los recursos del Estado, que los recursos públicos se manejen con planificación, eficiencia y seriedad y que no se hagan obras que luego tengamos que romper, que rehacer y que nos va a salir mucho más costoso. Agradecemos la presencia del economista Raúl Arias y también la atención de ustedes, estimados amigos, al presente espacio. Sigamos con el noticiero. Reporteros en Acción presentó Diálogo, la primera entrevista del día, los temas de actualidad tratados con la frontalidad e imparcialidad de Marco Aro. Diálogo por TV Color, nuestra tele.